Bueno, si les parece vamos arrancando. Primero que nada, muy bienvenidas y bienvenidos, como les decía, a esta tercera edición del Diploma Superior de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas del área Estado y Políticas Públicas de Flaxo en Argentina. Nosotros venimos trabajando en tratar de ir ayudando a posicionar estos temas y formar en una agenda donde creemos y estamos convencidas y convencidos de que muchos de los abordajes para Argentina y para la región latinoamericana tienen que ver con que no solo hablemos de pobreza, sino que centralmente hablemos de pensar cómo transformamos los niveles de desigualdad y de gran heterogeneidad que tenemos en las regiones del país, no solo en términos de lo que sucede en Argentina, sino también en el resto de la región, y que eso requiere un abordaje particular por el lado de las políticas públicas, para pensarlas de otro modo, para abordar esta situación. Están en el día de hoy, y contamos con el honor de tener la presencia de Bernardo Kliesberg, quien es asesor de Naciones Unidas y tiene una vasta trayectoria como padre de la gerencia social y sin número de publicaciones en los temas más vinculados al desarrollo, a la equidad y a cuestiones globales que hacen a los retos sociales que tenemos a nivel global. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Bernardo Kliesberg, y muchas gracias por estar hoy. Gusto. Vamos a arrancar de este modo. La modalidad de la actividad en el día de hoy tiene que ver con tres grandes bloques que vamos a ir abordando. El título de esta actividad se llama ¿por qué tenemos los niveles de desigualdad que tenemos? ¿No? Y a partir de esas preguntas, ¿cuáles son las rutas para la transformación de esto? Desde allí vamos a abordar en un primer momento todo lo que hace a la agenda más global de estas cuestiones. En un segundo momento vamos a irnos metiendo con algunas intervenciones más concretas, y en el último bloque vamos a retomar preguntas que ustedes hagan a través del chat, una para cada uno de los referentes que tenemos invitados en el día de hoy. Para nosotros es muy importante estos espacios, generar sobre todo un debate y un encuentro entre academia y espacios de gestión pública, y quienes tienen a su cargo la toma de decisiones en este proceso. Creemos que no pueden estar disociadas unas cuestiones de otras. En ese sentido, desde el Diploma Superior de Desigualdades hemos ya formado a más de 200 personas de diferentes regiones de diferentes países de América Latina y de diferentes regiones dentro de la Argentina, y creemos que es una apuesta interesante complementarla con actividades de este tipo, donde nosotros ahí les vamos a dejar también el link para que quienes quieran saber más sobre estos temas o profundizar en diferentes actividades que vamos desarrollando, como en este diploma de formación. Entonces, para ir arrancando, por ahí Bernardo, una primera cuestión, ¿no?, que se plantea es: nosotros vivimos en una de las regiones más desiguales del mundo. La desigualdad ha crecido en las últimas décadas. Sabemos que desde los 70 para acá ha crecido fuertemente los niveles de concentración entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, ahí la pregunta, y que tiene que ver con el título de este encuentro, de por qué somos tan desiguales y qué tres factores nos podrían puntualizarnos al respecto. Muchas gracias, Roxana, por la invitación. Es un gusto aportar a un diplomado que tú llevas adelante con tanta calidad académica y con tanta profundidad. Y es un gusto compartir con un intelectual tan prominente como José Nathanson y con Malena Galmarini, que una responsabilidad tan importante respecto a la población como es el agua y las instalaciones sanitarias. Y yo voy a tratar de hacer 5 acotaciones, dado los limitados tiempos que tenemos.
En primer término, una acotación de carácter global. El secretario general de las Naciones Unidas ha dicho reiteradas oportunidades últimamente de que la pandemia nos afecta a todos, Antonio Guterres, que la pandemia nos afecta a todos, pero que no estamos todos en el mismo barco. Y efectivamente la pandemia encontró un mundo que estaba a fines del 19 en una escalada de desigualdad muy grande, y desigualdad significa desigualdad en última instancia en los determinantes sociales de la salud. Un mundo donde 28 personas tienen más que la mitad de la población del globo de menores recursos, o sea, más que 3.800 millones de personas. Un mundo donde el 70% de los habitantes del planeta han visto crecer la desigualdad en los países en donde viven en la última década. Un mundo donde el 1% ya está con una participación en el Producto Bruto Mundial superior al 99%. Esto significa una desigualdad fenomenal en acceso a agua potable, acceso a instalaciones sanitarias, acceso a nutrición, acceso a viviendas razonables. Se reflejan todos los planos. Y las cifras que nos estaban dando a fines de los 19 era que 15.000 niños, según UNICEF, mueren cada día por razones totalmente evitables. Niños pobres. 10.000 personas mueren cada día a fines del 19 por falta de atención médica, por ningún contacto con ningún sistema de salud que pueda ayudarlos de algún modo. Que el 20% de todas las muertes se producen por polución, y la polución es característica de la pobreza, afecta de una manera mucho más fuerte a los pobres. La pandemia tiene dos atributos: uno, desgraciadamente, toda esta carácter de mortífera, y por otro, ultra contagiosa, y ya por otro lado, que es totalmente desigual. Las cifras del año 20 son pavorosas en términos de desigualdad. Los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en los países que son pico de la pandemia, Estados Unidos, Brasil, la India, los tres primeros en pandemia en el mundo, y hoy en toda América Latina, que es un pico mundial de la pandemia, son totalmente diferentes en los distintos estratos sociales. En Estados Unidos, como es conocido, las cifras en la población de color y en la población latina son impresionantemente, duplican o triplican las cifras en la población blanca. En la India sucede lo mismo con las castas, con los estratos inferiores, y en el Brasil sucede lo mismo, o sea, la población de color y la población indígena tienen cifras muy superiores a la cifra de la población promedio. La pandemia le dio un sello de acentuación de las desigualdades muy importante al planeta, que va a ser muy difícil desandar. Las cifras de desigualdad que conocíamos se están poniendo antiguas. Desgraciadamente, la pandemia hizo subir las desigualdades. Y la vacunación está haciendo subir las desigualdades también. Porque desgraciadamente es una vacunación al interior de un planeta muy desigual. Entonces, sin tiempo para ingresar en ningún detalle, pero están operando mecanismos muy regresivos, y actualmente de todas las vacunas que se han dado en el planeta, el 84% se dieron en los países ricos del planeta, y solo el 1% se dieron en países pobres
y en países en desarrollo, entre las dos cifras, una cifra ínfima, lo que significa que la vacunación, la posibilidad de la vacunación, que es efectiva, que de acuerdo con altibajos, pero de acuerdo a todas las indicaciones es efectiva, las posibilidades de la vacunación están repartidas de un modo más desigual. Y segundo punto, América Latina es la región más desigual de todo el planeta, y desgraciadamente se reproduce las situaciones que estamos mencionando de un modo muy claro. Determinantes sociales de la salud, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si las personas están hacinadas, no van a tener mucha posibilidad de tomar distancia social, que si las personas tienen poca agua, instalaciones sanitarias limitadas, como sucede en América Latina, en los sectores pobres de una América Latina que hoy tiene 37,8% de pobreza, de acuerdo a las últimas cifras de la CEPAL, esos sectores van a tener una tasa de vulnerabilidad frente a la pandemia muchísimo mayor que los sectores promedio. Así se está dando la situación a lo largo de toda América Latina. América Latina es desigual, vos me pediste tres de los factores, son muchísimos, y la desigualdad es de muchos planos, es multidesigual, diríamos hoy, pero por lo menos destacando tres factores. Uno es desigual estructural, por razones estructurales, porque los modelos neoliberales ortodoxos generan desigualdad. Lo probó Piketty terminantemente a nivel de todo el planeta, digamos, en los últimos 300 años. Y lo hemos visto una y otra vez. Y América Latina ha sido tierra en los últimos 50 años, fundamentalmente de modelos neoliberales ortodoxos. Cuando hay intervalos, como lo hubo entre el 2003 y el 2014, empiezan a mejorar los niveles de desigualdad. Y la desigualdad es la madre de la pobreza. Tenemos todo tipo de mediciones econométricas y de simulaciones que muestran que si América Latina hubiera tenido los niveles de desigualdad que tenía en los años 60, por ejemplo, y no hubiera crecido la desigualdad como creció, las cifras de pobreza no habrían tomado la dimensión que tomaron. Entonces, en primer término, el modelo que genera desigualdad, no tengo tiempo para detenerme. En segundo lugar, hay dos nuevos factores que generan desigualdad en América Latina. Uno termino de detallarlo, que es la pandemia. Las cifras de desigualdad están exacerbadas por la pandemia. La CEPAL estima que la desigualdad creció en un 3% durante el año 20, 3% es muchísimo para un coeficiente Gini, pero habría crecido en un 6% si no fuera por las políticas públicas, tan importante un diplomado como este, que han hecho una diferencia importante. O sea, sería muchísimo peor todavía lo que estaríamos viendo. Pero en una América Latina tan desigual, la pandemia está incidiendo de modo desproporcionado en los sectores más vulnerables y generando, por lo tanto, un agravamiento de las condiciones de desigualdad. Y el tercer factor que quería mencionar que genera desigualdad es el cambio climático. Ya no estamos en las hipótesis de cómo el cambio climático iba a afectar. Ya estamos más allá de los hechos, diría yo. Estamos con un nivel de calentamiento global fenomenal, mucho más acelerado que lo que se había previsto, y en América Latina está afectando a los pobres, casi el 40% de la población, los está afectando de un modo desproporcionado totalmente. Por ejemplo, la migración masiva de niños y adolescentes a Estados Unidos en los últimos días, desde Honduras, Guatemala, El Salvador, está dinamizada por, no es el único factor, pero ha sido un factor decisivo por el hecho de que Centroamérica tuvo 28 tormentas tropicales y 3 huracanes devastadores en los últimos meses.
y esos huracanes desplazaron totalmente a una población muy importante de campesinos pobres, a los que no les queda más remedio que buscar sobrevivir de algún modo y mandar sus hijos a probar si es que pueden llegar a un lugar donde la naturaleza no sea totalmente hostil. La naturaleza de la mano de los Bolsonaros del planeta, que han hecho todo lo posible junto con los intereses económicos en juego para generar esta emisión salvaje de gases invernaderos a la atmósfera. América Latina era la región más desigual, ahora lo es más todavía, porque siguen jugando con toda fuerza los modelos neoliberales ortodoxos, como si no hubiera sucedido nada con sus resultados terribles para las sociedades en donde se aplicaron y se siguen aplicando, porque la pandemia es en sí misma causante de un agravamiento de las desigualdades, y en tercer término por el cambio climático. Mi última anotación, y hay posibilidad de enfrentar todo esto, lo vamos a detallar más en la segunda ronda de intervenciones, pero claro que hay posibilidad de enfrentar todo esto, porque está probado que la política pública, con toda la situación, bajó a la mitad el aumento de la desigualdad que hubiera habido si no hubiera políticas públicas muy activas, si no hubiera la gran cantidad de programas que salieron a la calle a pelear esto. La desigualdad se puede enfrentar con políticas públicas y con todo tipo de medidas macroeconómicas que reduzcan desigualdad, es decir, con otro modelo. Deberíamos tener muy en cuenta cómo la mínima desigualdad del planeta se da en los países nórdicos. Ahí no se aplica el modelo que se aplicó cruentamente de la mano de dictaduras militares o de la mano de disciplinadores sociales en América Latina. Bernardo, bien interesante y neurálgico los tres aspectos que nos marcás, ¿no? De esta triada de lo que está sucediendo con los modelos neoliberales en general y la estructuración de las políticas que inciden en la desigualdad, con la cuestión más de pandemias que tenemos de diferentes tipos cada X cantidad de tiempo también, ninguna con los rasgos de esta pandemia, y la tercera variable del cambio climático, ¿no? Y ahí preguntarte, Bernardo, y también en algo que decía José, ¿no? Que en un momento José decía, bueno, la verdad se habla de pobres sueltos o de la situación de la pobreza suelta no organizada, y cuando uno piensa cómo hacemos para transformar estos niveles de desigualdad, la pregunta es qué fuerzas sociales, qué actores deben unirse para promover estas transformaciones ahí, Bernardo, desde tu punto de vista, cuando bien nos marcabas antes, bueno, hay cuestiones para hacer, hay mucho para hacer para modificar esta realidad, no nos debemos caer, pero bueno, ¿cuáles son esas fuerzas sociales que debieran unirse? Estás muteado, Bernardo. Bueno, primero un gusto grande charlar con José y con Malena, aportan tanto y tan rico en todos los sentidos. No vamos a resolver hoy el problema, pero vamos, evidentemente, lo vamos a enriquecer. Yo quiero agregar algunos otros elementos para enriquecerlo antes de centrarme en lo que me estás preguntando. Es imprescindible atacar la desigualdad, porque está demostrado de que la desigualdad es la mayor generadora de pobreza, ¿no? Hoy vivimos en un mundo donde la mitad de la población del mundo gana menos de 5,5 dólares diarios, o sea, menos de 150 dólares mensuales. Y con eso no puede satisfacer las necesidades más básicas de las básicas, y una de las tantas paradojas de la pobreza es que un mundo que produce alimentos para 12.000 millones de personas por los avances tecnológicos,
en materia de producción de alimentos, tiene una población de 7.700 millones de personas, tiene sin embargo 2.000 millones de personas que tienen hambre silenciosa, 825 millones de personas, son todas las cifras de la FAO, de la que he sido asesor muchos años, de personas que tienen hambre atroz, y todas las cifras de hambre siguen subiendo en lugar de bajar. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Bueno, es un tema de desigualdad. No es el tema de que falten los alimentos, cuanto más alimentos haya mejor, sino es un tema de desigualdad. Las personas no tienen acceso a los alimentos porque la mitad de la población del mundo gana menos de 5,5 dólares. Entonces están o en pobreza extrema, ambas han crecido fuertemente con la pandemia, y entonces no pueden adquirir los alimentos, sin entrar a la especulación en el mercado de alimentos y un montón de cosas al respecto que forman parte de los mecanismos más nefastos de todo el sistema. Pero concretamente, si no logramos atacar la desigualdad, es decir, lograr que las personas tengan acceso a los alimentos, no vamos a solucionar nunca el tema del hambre, ¿no? Si no logramos atacar la desigualdad, no vamos a solucionar, para ejemplificar, el tema de la obesidad. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la obesidad con todo esto? Resulta que una condición central para contraer el virus, el coronavirus, es ser obeso. Está demostrado, hay una correlación altísima entre contagio, hospitalización, deceso y el nivel de obesidad. ¿Y quiénes son los obesos del planeta? Que crecen ferozmente. El planeta tiene más de 800 millones de obesos actualmente y 2.000 millones de personas con obesidad o sobrepeso. Son los más pobres. Y en América Latina es evidente. O sea, los latinoamericanos están consumiendo lo que el nuevo mercado capitalista de alimentos ofrece en los sectores pobres porque no tienen ingresos para consumir. Saben que consumiendo verde y fruta es mucho más saludable, pero no tienen los ingresos. Y entonces van a seguir comiendo McDonald's y comida ultra barata y comida rápida que los hincha, que según la Organización Mundial de la Salud, los llena de grasas sobresaturadas. Si no atacamos la desigualdad, entonces todos estos factores que son vitales en América Latina y a nivel internacional van a seguir operando. Ahora, ¿se puede atacar la desigualdad? Yo diría que esto es muy útil aplicarle el criterio de gradaciones. La realidad no es una cosa o la otra, sino que hay un montón de estadios intermedios. La desigualdad Bolsonaro es actualmente, les doy las últimas cifras, 6 personas tienen más que 100 millones de personas en el Brasil. 6 más ricos del Brasil tienen más que 100 millones en el Brasil. Y el 5% más rico tiene más que el 95% de la población. Desde ya todas las cifras han cambiado, porque políticas salvajes en lo económico, ultra neoliberales, la destrucción del Amazonas, la absoluta falta de política pública, el debilitamiento total del rol del Estado, el abandono total a la pandemia de los sectores más débiles. Hoy hay un genocidio de indígenas en el Brasil. En el Amazonas viven 1 millón de indígenas y no hay ninguna política de protección de salud para los indígenas. No la hay para la población en general, ¿no? Y por eso Brasil se ha convertido en una pira funeraria, ¿no? Tiene 85.000 casos de contagio diarios actualmente y 4.000 muertos por día actualmente. Está sobrepasando a Estados Unidos como el peor país del mundo en materia de pandemia. En Estados Unidos hay mejoras, claramente. Entonces, entre el Brasil de Bolsonaro, donde actualmente en la ciudad de Sao Paulo la diferencia es esperanza de vida, porque finalmente todos estos datos se resumen en uno que es esperanza de vida. La diferencia de esperanza de vida en el mismo Sao Paulo es de 25 años entre los sectores de mejores ingresos y los sectores de ingresos más bajos. Ese es un tipo de desigualdad. Hay desigualdades intermedias, digamos, que son fuertes pero que no tienen este nivel de presentación.
Hay desigualdades que apuntan que protegen a la mayoría de la población, como la de los estados benefactores europeos. El estado del bienestar europeo sigue operando en España, en Alemania, en Francia, en Alemania, por ejemplo, notablemente, y protege a la mayor parte de la población. Las cifras de desigualdad son significativas, pero no tienen nada que ver con las de América Latina Bolsonaro, ni tienen nada que ver con otras, son de las mejores. Y hay estados que han logrado la igualdad, o casi la igualdad, para llamarlo de algún modo, que son los nórdicos. Los nórdicos son pequeños, pero son los líderes mundiales en todas las tablas que tienen que ver con igualdad. Son los números, es donde los chicos, donde hay menos mortalidad infantil, menos mortalidad materna, donde hay la mejor educación del mundo para todos, asegurada para todos, la mejor protección en salud del mundo asegurada para todos, etc. ¿Y qué? ¿Son magos? ¿Vinieron marcianos de otro planeta? Hace 50, 60 años eran sociedades con profundos problemas, y ahí está la mayor esperanza. Finlandia no valía nada, era un país totalmente pauperizado, y lograron convertirse con grandes inversiones en educación, salud, ciencia y tecnología, y generación de trabajos, lograron convertirse con un pacto social entre todos los sectores de la sociedad, basado en la igualdad, en oportunidades para todos. Y ahí voy a lo de Malena. Malena, es una de mis pasiones, puedo hablar 2 años, se lo sabe Roxana, sobre género, porque he escrito muchísimo y me va el alma en eso. Creo profundamente en eso, creo que es una de las pocas esperanzas, es la gran movilización de género que está habiendo en nuestro tiempo, ¿no? Y los nórdicos la representan, porque los nórdicos son sociedades cogestionadas. Y te voy a decir más, en los últimos tiempos las mujeres ya tienen primacía en la toma de decisiones. De los 5 países nórdicos, 4 son conducidos actualmente por mujeres, incluso por mujeres jóvenes en la mayor parte de los casos. No solo la presidenta o la primera ministra, sino todo el grupo político que está tomando las decisiones, y ustedes lo habrán visto en la película sobre Dinamarca, que tuvo tantos sucesos internacionales, etcétera, en Borgen. La mujer en los países nórdicos ha sido puesta, digamos, se le ha abierto la posibilidad de que haga las cosas y tome las decisiones. Y la sociedad ha ganado total y radicalmente con eso. Una de las desigualdades más profundas y en la que claramente podemos avanzar es la de género. Y la desigualdad de género no significa no solo no pegarle a la mujer, digamos, lograr que no se la pegue o se la mate, ¿no? Los grados más aberrantes, ni siquiera el Me Too, sino que se la libere para que pueda entregar sus capacidades, para que pueda desarrollar sus inmensas capacidades. De los 10 países que mejor han enfrentado la pandemia en el mundo, 5 están conducidos por mujeres. No me detengo por el tiempo, etc. Entonces ahí hay otro factor que puede jugar mucho en romper las desigualdades y mejorar la situación. Entonces yo diría, es una cuestión de matices. No tenemos que pensar que Bolsonaro es la única, el único, o Bolsonaro o los nórdicos, en una palabra, que tienen 0,25 coeficiente de Gini, y Bolsonaro tiene actualmente 0,52 coeficiente de Gini. No, podemos aspirar a ser sociedades razonables, digamos, con avances graduales, dentro de lo cual la mujer es fundamental. Y están pasando, junto a las cosas tan infortunadas que pasan en el mundo, están pasando cosas que a mí, por lo menos humildemente, me llaman a esperanza, ¿no? Se termina de aprobar en los Estados Unidos, el centro del capitalismo mundial, la mayor política social de toda la historia de los Estados Unidos, por un importe de 1,8 trillones de dólares. Es la mayor inversión social, mayor que la de la recesión del año 30, mayor que New Deal. Y se calcula de que cuando esté en plena aplicación,
ha sido muy pensada por el equipo, el gran equipo, digamos, que la llevó adelante, y se calcula que va a reducir la pobreza a la mitad, mejorando la desigualdad significativa. Porque significa fundamentalmente empoderar a las pequeñas y medianas empresas, a los empresarios de color, a los emprendedores más discriminados actualmente por toda la sociedad, a las mujeres, donde hay un capítulo fundamental, etcétera, construir, combatir cambio climático generando oportunidades de trabajo, etcétera. Se calcula que va a reducir a la mitad la pobreza infantil. Entonces, como decía antes muy bien José, sabemos hoy cómo se baja pobreza. En Estados Unidos se va a aplicar en este momento lo más avanzado de cómo se baja pobreza, para bajarla en un corto tiempo, porque no hay mucho tiempo, porque ya se están preparando los monstruos políticos del escenario, entonces hay unos años para mostrar resultados muy importantes antes de que, digamos, vuelva lo cavernario, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos cómo se combate la pobreza, y pasa por reducir desigualdad. Son dos cosas absolutamente que juegan en equipo, digamos. Hay algunas ideas nuevas que son alentadoras. Por ejemplo, una de las maneras de reducir desigualdad es lograr que las transnacionales paguen los impuestos. No los están pagando en todo el planeta. Las mayores transnacionales están pagando cifras cercanas a cero de impuestos a través de la magia contable, digamos, que han inventado. No entro en el detalle porque todos ustedes oyeron hablar del tema de declarar en los lugares donde les conviene declarar, etc. Bueno, nada menos que la nueva ministra de Economía de Estados Unidos, Janet Yellen, una mujer, no será casualidad, propuso la propuesta más imaginativa que se haya propuesto sobre este tema. Dijo, ¿saben qué? Vamos a ponernos todos de acuerdo en imponerles un impuesto universal a las ganancias. Entonces lo van a tener que pagar, estén donde estén, no importa dónde estén. Y vamos a eliminar la ilusión y vamos a agregar entonces a las políticas públicas un financiamiento que lo calculó, que puede ser absolutamente cuantioso. Esa propuesta ya está ahí sobre el escenario. Y otra propuesta, y termino. Hay una propuesta de aprender de la pandemia hecha por 24 países y muchísimos organismos internacionales. Yo he asesorado a casi todos los organismos internacionales, todos ellos están en esta propuesta. Firmar ya un tratado antipandemia, parecido al tratado que creó las Naciones Unidas, digamos, para que el tema del acceso a la vacuna, o sea, los remedios, de la atención, de todo eso, no sea objeto del mercado ni de la especulación cotidiana, sino esté previsto, que la humanidad esté preparada con un gran tratado, porque pueden venir otras pandemias desde ya, con un gran tratado. Entonces es un tiempo de actores nuevos y de ideas nuevas. Yo diría, entre los actores nuevos están las mujeres, no solamente con el Me Too, que es un gran avance, sino con su imaginación, gestionando organismos públicos, gestionando gobiernos enteros, etc. La peor discriminación de género es haberle prohibido a la mujer desarrollarse, digamos, a través de todas las formas del machismo y la discriminación. Y los jóvenes. Jóvenes es una categoría muy genérica. Pero yo confío en esto que dicen las encuestas Gallup, las encuestas sobre los jóvenes de todo tipo, donde dice que el 98% son pro verde, y están empezando a votar pro verde, casi se han apoderado de Alemania, y en el Parlamento Europeo son uno de los bloques más poderosos actualmente, ¿no? Y votar pro verde y ocuparse de lo verde es una revolución reformista, como también planteaba José hace un rato, tan inteligentes pinceladas, porque significa poner en cuestión todo lo que está dinamizando el cambio climático, que son los peores aspectos del tipo de capitalismo salvaje, digamos, en el que vivimos, etc. Entonces hay nuevos actores
que están moviendo el tablero de ya la sociedad civil organizada y la política pública, que se considera absolutamente decisiva, también la forma de economía social. Recordemos que hay 1.000 millones de cooperativistas organizados en el planeta, 7.600 millones de habitantes. También los voluntariados, recordemos que hay que son la 8ª potencia del mundo en Producto Bruto, lo que producen los movimientos sociales de carácter voluntario, etcétera, etcétera. Y también hay empresarios con responsabilidad social, que no son la mayoría, pero que existen y que claramente hacen diferencias significativas, etc. Todas estas fuerzas, sumadas en el marco de pactos económicos sociales, desde ya pueden mejorar un poquito el mundo. Bien interesante, Bernardo, y la verdad inspirador escucharte con varias cuestiones que se están tratando a lo largo del mundo, como el plan de inversión muy fuerte en infraestructura que se está haciendo en Estados Unidos, la firma de un tratado más global que, bueno, siempre con las aristas que tienen los actores de la geopolítica global, que uno no sabe qué tanta transformación se hace o qué tanta reinvención del poder se está produciendo para mantener las mismas estructuras, pero sí esta vocación de convocar a los feminismos y a las juventudes a esta transformación colectiva que involucra también pensar en nuevos valores. Y yo primero quiero agradecerles a todos los que están ahí conectados de diferentes latitudes de América Latina, están de Colombia, están de México, están de Perú, de Uruguay, de diferentes regiones de Argentina, están conectados de San Juan, de Salta, de La Pampa, de Neuquén, y agradecerles por conectarse a esta actividad y tomarse el tiempo. Ya estamos con un tiempo ajustado en la actividad, así que vamos a ir cerrando con 2 preguntas finales que les vamos a ir haciendo a José Nathanson y a Malena Galmarini, pero sí los invitamos a profundizar sobre estos debates, porque es apenas empezar a decir, bueno, arrancamos por la punta del iceberg, ¿no? Y se van abriendo temas y aristas, y poder profundizar más sobre estos temas en el Diploma Superior de Desigualdades. Allí también menciono que está Daniel García Delgado, que es director del área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo, en el marco del cual se enmarca este Diploma Superior de Desigualdades, así que agradecerte ahí, Daniel. Primero felicitarte a vos por haber creado este espacio de reflexión. Pareciera más que nunca esto que decía José, tenemos que sumarnos, unirnos y pensar juntos. Nadie tiene ninguna verdad providencial. Tenemos que pensar juntos de distintos niveles, ángulos y demás. Y en segundo, yo quería apostar muy fuerte a la esperanza. Primero porque no nos queda otro remedio, porque es lo que nos da proyecto, vida, y después porque la creo viable, porque creo que la humanidad va a salir de la pandemia y ha demostrado que puede producir la ciencia frente a una... bueno, seguro que puede producir las respuestas que son complicadas, complejas, para tener un mundo de mejor calidad. Y ahí hay una anotación final que quería hacer. La pandemia, la desigualdad, generan una facilidad fenomenal para que las fuerzas más reaccionarias del mundo se prendan de los desastres que sucedan y se presenten como los salvadores providenciales, y además siembren una ola de discriminación, antisemitismo, racismo, antiasiatismo actualmente, etc. Ese peligro está ahí, y hoy viene respaldado de la mano de las fake news y de la utilización horrenda de los medios. Entonces, seguro que José tiene sobre esto opiniones muy autorizadas.
Entonces la lucha es por la verdad, porque logremos hacer entender, transmitir, compartir con los sectores populares de que lo otro son falsas soluciones, que son Frankensteins que se les ofrecen para llevarlos a infiernos mucho peores, como sucedió en Estados Unidos en los últimos años antes de esto, y que por el otro lado existen soluciones reales. Si nos sumamos todos, somos aquellos que queremos un mundo mejor y que estamos dispuestos a dar por el otro y amar al otro. Somos más del 90% del género humano, y hasta tenemos un líder espiritual como el Papa Francisco, que dice una y otra vez: por los pobres se puede y se debe hacer mucho más. Entonces, esperanza y a redoblar los esfuerzos.